Un saludo fraternal a todo aquel que escuche este mensaje. Hoy traigo una palabra de parte de Dios para ti, en el cual vamos a orar de forma efectiva, de forma específica, bajo la palabra y bajo la voluntad de Dios, las cuales tienen el poder de transformar todo corazón y de restaurar una vida, un matrimonio, un hogar. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que tú ores desde el terreno correcto, con las perspectivas y las instrucciones correctas, para que tus oraciones no se vuelvan repetitivas y en muchos casos oraciones que te cansan, porque te pasas todo el tiempo prácticamente pidiendo lo mismo y no ves respuestas. Hoy vamos a entender el por qué no se hallan respuestas. Vamos a hablar firmemente acerca de la integridad que debemos de tener en la oración. Es importante que estés parado o establecido en el lugar correcto para orar, para meditar, para reflexionar, para tu existir. Debes estar en el terreno correcto, sabiendo de que somos creados por un Dios vivo, potente, soberano, alguien que nos creó para que estuviéramos junto a Él por medio de nuestro amor, por medio del conocimiento que debemos adquirir cada día de nuestras vidas. Una cercanía al Señor por medio de tus oraciones, pero estando en el terreno correcto. Hoy yo te voy a retar humildemente a que crezcas, porque las oraciones no pueden ni serán escuchadas nunca si lo hacen en el terreno equivocado, si lo hacen desde la fertilidad de las sequedades del fuego del infierno. ¿Cómo sería estar en ese terreno inmundo? Tú puedes decirte que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pero no estar en el terreno correcto. Los hijos saben cuál es su hogar, quién es su familia. Los hijos conocen la casa de su padre. Y tú también debes saber que tienes que estar cerca a tu familia espiritual. Sabes cuál es la casa de tu padre. Estar en el terreno incorrecto es estar con todo aquello que tú no perteneces. Si estamos parados en el terreno donde todo es pura rebeldía para contra Dios, incredulidad, si estamos en el terreno de la duda, si estamos en el terreno del orgullo, si estamos en el terreno donde todo lo que se adquiere, todo lo que se escucha, solamente es desprecio, maldad, actos de muerte, deseos de venganza, intereses de este mundo, todo lo que Satanás planta en sus terrenos. Tú debes de saber hoy que tú no perteneces a ese lugar. Tú debes de trasladarte de las tinieblas a la luz admirable, donde únicamente serás enseñado, inspirado, influenciado a vivir como Dios quiere. Para Dios tú le eres especial.
No fuiste creado para ser gobernado, manipulado y destruido por Satanás. Tú fuiste creado para ser amado, cuidado y guiado por Dios. Ese es el amor de Dios para ti. Dios no quiere venir a tenerte como un esclavo, como una esclava, sin que le importe tu dolor, sin que le importe tus sufrimientos o tus anhelos más profundos. Dios justamente viene a tu vida para guiarte a la libertad, para llevarte a la verdad y para enseñarte a disfrutar de las cosas buenas que Él ha creado para ti. Pero para ello debemos de ser íntegros, intachables y moralmente rectos. La integridad en la palabra de Dios se refiere a una condición inamovible. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de la integridad. Él nos dejó muchísimos ejemplos, esa integridad que nos permite caminar confiados y agradar a Dios. Esa integridad de confiar en su palabra, de buscar su bendita palabra. Hoy yo te voy a fortalecer en el nombre de Jesús para que tú tengas esas oraciones específicas, sin quejas. Oraciones que Dios aprueba y siempre va a responderte. Hoy yo quiero animarte y aconsejarte que mejores, que tú siembres, que tú te plantes en el lugar correcto. Hoy vamos a pararnos firmes sobre la roca y vamos a entrar al poder de la oración, donde vamos a orar justamente por aquellos que no se muestran amigos contigo. Mateo capítulo 5 del versículo 44 al 48. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios. Lo estoy leyendo en la traducción en lenguaje actual. Amén. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman a solo quienes lo aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos en Roma también aman a sus amigos, y si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Es contradictorio, difícil orar por alguien, recordar a alguien que tú sabes que no fue una persona íntegra, moral y recto contigo. Pero a la luz de la palabra, el Señor nos está diciendo que justamente eso es lo que debemos hacer. Y es por eso que hoy tú te tienes que acoger a la potencia de su fortaleza. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por los demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Cómo puedo ser fuerte cuando a veces me siento
tan débil espiritualmente hablando. Muchas personas hoy en día, incluidos muchos cristianos, todavía viven una vida de derrota y depresión. Siguen tratando de superar diferentes tipos de pecados en sus vidas y fracasan una y otra vez. Pero el apóstol Pablo describe esta esclavitud, esta atadura al pecado en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 23, donde dice: mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo ha venido para liberarnos. En Lucas 4:18, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios es liberarnos del cautiverio del pecado. La voluntad de Dios es liberar a su creación, a sus hijos, del cautiverio del pecado. Y para eso, Él necesita justamente alguien que se levante y se pare en la brecha para orar por quienes nadie quiere orar. Es muy probable que tu esposo, que tu esposa no tenga a nadie que ore por su vida, que interceda por su vida. De un 100%, el 99% en un matrimonio, en una familia que está lejos de Dios, justamente de lo que menos hacen es hablarle de Dios a tu esposo, a tu esposa. Pero por eso Dios quiere traer su luz admirable a los hogares. Tú eres la luz en tu hogar. Dios ha decidido que tú seas la luz en la vida de esa persona, de ese que hoy te rechaza, de que no ha sido íntegro, recto, leal, moral contigo. Dios por eso está alumbrando tu vida, para que, así como el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y sobre ti también está el Espíritu del Señor. Tú también tienes al Espíritu Santo contigo. Por tanto, tú estás ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Tú estás ungido para que seas un instrumento de Dios y sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vistas. Escucha bien. Pregonar a los cautivos libertad. Tus palabras, tus oraciones tienen que proclamar la intervención de Dios, la libertad, el poder de Dios sobre esas vidas. Si entendemos que Dios quiere liberar a todos del cautiverio, tú también debes incluirte a esa voluntad. Sabemos lo que debería estar sucediendo en nuestras vidas, pero ¿cómo nos llegará esta libertad espiritual? ¿Cómo puedo ser lo suficientemente fuerte como para vencer el pecado en mi vida? Porque, amados, es pecado si no obedecemos la palabra del Señor. Y este proceso, estas oraciones no se tratan de ellos, se trata de ti.
cada vez que tú ores por alguien que te ultraja, que te persigue, que te calumnia, que te maldice, que no fue leal contigo, que no fue íntegro, que no fue recto, cada vez que tú ores por esa persona, no se tratará de esa persona, se tratará de ti, porque tú eres limpiado, purificado, y eso cambia tu corazón, porque Dios nos llama para ponernos bajo su voluntad, lo cual te hará libre. En primer lugar, tú debes entender lo que significa ser fuerte. Observemos lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:10. Dice que es fuerte en el Señor. Y esto nos explica que no podemos hacer las cosas por nuestro propio poder, por nuestro propio entendimiento, por lo que tú consideres que debes hacer o no debes hacer. Por eso es que hoy yo te digo, suelta esos pensamientos que te genera lo que ves, lo que escuchas, lo que te anuncian que va a suceder. Cuidado con quedarte estancado, teniendo un ídolo en un hombre, una mujer, al tú creerle todo lo que te dice. Y inclinar tus sentimientos, tu fe y tu esperanza de lo que estás escuchando en un humano, eso es maldición. Maldito el hombre cuya confianza es el hombre. Si tú pones tu confianza en una persona, ¿qué va a ocurrir cuando esa persona se muestre desleal? ¿Qué va a ocurrir cuando esa persona o esas personas no sean íntegros contigo? ¿Vivirás por la conducta de ellos? ¿Vivirás por las mentiras de ellos? ¿Vivirás por la lejanía del amor, de la verdad, de la justicia, de las leyes de Dios en las cuales los seres humanos viven? Entonces serás maldecido y destruido. Tú tienes que preservar la palabra de Dios en tu corazón y creer en lo que Dios te dice. Si Dios te dice, esta es mi ley, tú debes de aceptarla. Y si Dios te dice, esta no es mi ley, también debes de aceptarla. Y eso va a conllevar a que muchos justamente sean desleales, te rechacen, sean deshonestos. Recuerda, no vivas por lo que hacen o dejen de hacer los demás. No confíes en tu propio poder. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé poder. Por ejemplo, Zacarías 4:6 nos dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No podrás tener éxito, no podrás tener la victoria espiritual en la vida, con todas sus pruebas, con todos los sufrimientos, a menos que permitas que Dios guíe tu vida a través de su poder, a través de la unción, así como dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, me ha ungido, y el Espíritu Santo también unge a aquellos que viven por la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento leemos historias tras historias de cómo Dios dio poder y unción a los ejércitos, a los que estaban débiles. Pero ellos peleaban con ejércitos mayores que ellos, mayores guerreros, para permitirles derrotar a un enemigo mucho más poderoso que ellos. Y uno de los ejemplos más conocidos en la historia es David y Goliat, que se encuentra en el libro Primera de Samuel, el capítulo 17. Este acontecimiento, hoy tú lo debes mirar desde otro punto de vista en la guerra espiritual. Porque además que esa estrategia que usó David, ese pensamiento específico que vino de Dios para vencer a un enemigo mucho más fuerte, ¿verdad? En Primera de Samuel 17:4
nos dice: salió entonces un varón al campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y a veces las personas se manifiestan así por medio de sus amenazas, cuando se creen poderosos y que nada ni nadie podrá derrotar en ellos sus maldades, sus trampas. Todo lo que representaba Goliat puede manifestarse en las personas, atrevidos, amenazantes, humillativos, menospreciativos, sin temor de Dios. Goliat, aquí en esta historia, se describe como un campeón, porque así lo veían los de su pueblo y también el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero Goliat tenía la terrible costumbre de desafiar e intimidar a los soldados de los ejércitos enemigos. Y estas trampas aparentemente eran efectivas. En el versículo 11 dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, tenían miedo, se turbaban. Y eso es lo que le sucede a muchos cristianos, porque su confianza no está en Dios. No han entendido en qué terreno deben estar. No han entendido que Dios los ama en gran manera. Y hoy te quiero decir: Dios te ama. Dios te ama y no va a permitir que un incircunciso te destruya. Confía en Dios. No para que anheles venganza. Confía en Dios, que en medio de todo, Él derribará, Él callará a aquellos que vienen a desafiar e intimidar tu vida. Pero mayor que eso, a ti te hará habitar en paz. Pero debes estar en el terreno correcto. Amén. Donde Dios habla de continuo y su pueblo escucha atento, busca su voluntad cada día y se esfuerza por obedecer. ¿Cuántas veces en tu vida tú has tenido experiencias de alguien que ha venido a desafiar y a conturbarte? ¿Cuántas veces viene ese gigante para desafiarte e intimidarte? Y los deja temblando de miedo, porque pueden pensar: se va a ir, ¿qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin él? Aquí no va a pasar nada. ¿Qué va a ser de mi vida? Yo creo que lo mejor es no obedecer a Dios, porque me parece que se está equivocando. Mejor es que yo lo haga a mi manera. ¿Por qué haces eso? Porque ese gigante está conturbándote, está llenándote de miedo. Puede ser un gigante de las finanzas, cuando aparece, ¿verdad?, los cobros inesperados y te preguntas: ¿cómo voy a pagar? Pueden ser problemas legales. Cuando nosotros o un miembro de nuestra familia son arrestados y encerrados sin causa justa, porque si hay causa, debemos aceptar las consecuencias de nuestro mal proceder. Pero cada gigante en tu vida hace que te preocupes de tu futuro, de tu familia. Puede ser también el gigante que viene a traer separación y divorcio en tu matrimonio y caen en la desesperación. También cuando muchos de nosotros nos enfermamos y nos vamos preguntando incluso: ¿qué va a pasar con los niños, con los hijos? Finalmente puede ser un gigante de la depresión, puede ser un gigante opresivo que te amenaza, un gigante que viene a burlarse de tu vida, a decirte que no vales nada, que eres fea, que eres feo, que estás viejo, que nada te sale bien. Te mete temor a que intentes
reconstruirte en las manos de Dios. Esos gigantes simbólicos quieren hacer de nosotros y convertirnos en personas oprimidas y esclavas de Satanás. Por eso Dios ha venido. Tenemos un Dios más poderoso que esos gigantes opresivos. Si tú clamas a Dios desde el terreno correcto, Él te escuchará. El problema es que muchos están paralizados, bloqueados por ese miedo y se olvidan de invocar al Señor. El Salmos 18:3 nos dice: invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que necesitamos destruir, rechazar, renunciar a ese miedo y clamar al Señor en oración. Si tú lo haces, la palabra de Dios dice que vamos a ser salvos de nuestros enemigos. Ahora, Dios puede escoger salvarte de una manera que no esperabas, pero Él te salvará. De alguna manera, Él lo hará. Pero vamos a volver rápidamente a la historia de David y Goliat, porque es realmente impresionante, especialmente en lo que usó David como arma. Del versículo 5 al 7 dice: y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal. Mira lo fuerte que era este Goliat. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¡Wow! Agreguemos esto al peso de la malla, de la lanza, todo lo que él cargaba. Pero David, solo un joven en ese tiempo, era el único israelita que no le tenía miedo a Goliat. ¿Saben qué dijo él a escuchar los insultos de Goliat? En el versículo 26 respondió: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ese tiene que ser tu terreno, esa tiene que ser tu identidad. Verán, muchas veces no nos damos cuenta de cuánto poder tenemos como hijos de Dios. Si tú tan solo pudieras entender y usar tus armas espirituales, las armaduras de Dios, descritas en la palabra de Dios, estarías viviendo victoria tras victoria, en lugar de derrotas tras derrotas. Fíjate, después que David dijo esto, su hermano lo atacó verbalmente. En el versículo 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió, se llenó de ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y muchas veces esto te va a suceder a ti. Vas a ser atacado por la familia. Por ello no te sorprendas si las amistades o incluso los miembros de tu propia familia te atacan.
por atreverse a tener tan poca fe. A ti te van a atacar. Te van a atacar por confiar en Dios en medio de la batalla, pero tú no los odies. No reacciones con ira. Simplemente continúa mostrando el amor de Dios y orando y luchando espiritualmente. Así como Dios llamó a David y le dio la victoria, incluso cuando el rey Saúl escuchó que David, apenas un joven, tenía la intención de luchar contra ese poderoso Goliat, trató de convencerlo de que retrocediera. En el versículo 33 al 36 dice: y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, o sea, joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. Sin embargo, David, teniendo una relación tan profunda con Dios, tenía una fe grande en Dios, y esa era su fortaleza. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras de él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Alguien que viene sin temor a tu vida, no se mete contigo, se mete con Dios. Entonces ten en cuenta que David no se desanimó, incluso ante los ataques de su familia, cuando el rey trató de disuadirlo, de evitar que él saliera a pelear. Amados, por ello, si Dios pone en tu corazón orar por algo o alguien, seguir una meta o un sueño, o que luches contra esos principados, potestades y demonios que vienen contra ti y contra tu familia, sigue orando, porque esos demonios, Satanás, va a buscar intimidarte, insultarte y anunciarte que nada va a cambiar por medio de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Por ello tú debes de seguir orando y no tener temor a esas amenazas que vienen a intimidarte. También es muy importante que tú tengas en cuenta por qué la confianza que David tenía en Dios. Él había sido pastor. Él había estado protegiendo las ovejas de su familia. Y en varias ocasiones David había usado su honda, una piedra, para correr o matar leones, osos y animales verdaderamente poderosos, terribles. David pensó correctamente que ya había tenido éxito en el pasado contra estos animales. Entonces también podría ser capaz de derrotar a Goliat. Tú recuerda tu pasado en el Señor. ¿A cuántos demonios tú has vencido? Sabes cómo vencerlos, sabes que Dios te ayudará a vencerlos. Y por eso, esas pequeñas victorias aumentan tu fe. A Dios le interesa que tú aumentes tu fe, porque a veces el Señor nos prepara para una batalla importante. Esta es tu batalla importante. Pero Él comienza dándonos pequeñas victorias en las batallas anteriores. Pero todo esto sirve para aumentar tu fe. Cuando tú has visto a Dios sanar o contestar oraciones en el pasado, todos estos éxitos de atrás, de lo que tú has vivido anteriormente,
tiene que aumentar tu confianza y tu fe. Y a la vez te va a ayudar a alentar a quienes te rodean. Quizás todo esto que estás viviendo es porque Dios te está llamando a que tú levantes a otros, a que tú llenes de vida a otros, a que tú salves del poder, del temor a otros, para que tú también hagas libre a aquellos que están sometidos por el poder del diablo. Dios te podría estar llamando a que los levantes en sus tiempos de prueba. Mira, sea lo que sea que el Señor te llame, tú sé obediente y Él te va a bendecir ricamente.